Historia de México en 1824. La primera Carta Magna. Capítulo 1. Los frutos del Segundo Congreso Constituyente. El 31 de enero, el Congreso Constituyente dio a conocer el Acta Constitutiva. Este establecía la soberanía, que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales, y el federalismo o sistema de confederación entre estados de la nación mexicana. Guadalupe Victoria asumió la presidencia de la República el 10 de octubre, acompañado por Nicolás Bravo como vicepresidente. El 4 de octubre se firmó y juró la nueva Constitución, que estableció una república federal, representativa y popular. La religión católica se mantuvo como la única aceptada. Además, se estableció que los Estados Unidos mexicanos constarían de 19 estados y 5 territorios. El Distrito Federal se decretó en noviembre de ese año. La Carta Magna no contemplaba normar algunos asuntos económicos y sociales que requerían urgente atención. La situación económica era preocupante y no existían relaciones diplomáticas con los países europeos ni con Estados Unidos. Capítulo 2. Las logias. Alrededor de estas fechas surgieron dos organizaciones de suma importancia para el desarrollo de la política nacional. Eran conocidas como logias o sociedades secretas, y estaban compuestas por los individuos más notables e influyentes de la sociedad mexicana. Hubo dos logias, la escocesa y la yorquina. La segunda era de tendencia antihispánica y estaba vinculada con los estadounidenses, principalmente con Joel Roberts Poinsett, en tanto que la escocesa se inclinaba más por los europeos, con una marcada herencia del liberalismo español, de ahí que se les viera y tratara como conservadores, y dado que buena parte del grupo político e intelectual mexicano pertenecía a una u otra logia, éstas se convirtieron en mecanismos casi burocráticos para ascender a puestos en el gobierno, y los miembros podían moverse de una a otra según el momento y la conveniencia. Capítulo 3. El primer presidente. En agosto, el Congreso Constituyente convocó elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre era José Miguel Ramón Aduacto Fernández y Félix. El nombramiento de Guadalupe Victoria como primer presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos se llevó a cabo el 10 de octubre de 1824. Asimismo, Nicolás Bravo fue nombrado vicepresidente, ambos para el periodo de 1825 a 1829. Capítulo 4. La muerte de Iturbide. Una vez que hubo renunciado al poder, Agustín de Iturbide se marchó, el 29 de marzo de 1823, con su familia a Veracruz y luego a Europa. Ahí llegó a Liorna, Italia, en agosto de 1823, para vivir en Villa Fournier, después en Florencia e Inglaterra. Para entonces, el Congreso mexicano lo declaró traidor y sin posibilidades de retornar a México, con pena de muerte. Sin embargo, dado que el país no se terminaba de definir, el gobierno, o mejor dicho, no se terminaba de aceptar el constitucionalista, pues una fracción de la población todavía apoyaba el sistema monárquico y pedía la restitución de Iturbide, el exemperador mexicano se convenció de volver, y el 4 de mayo de 1824 salió de Londres, desembarcó en Soto, la Marina, Tamaulipas, el 14 de julio. Allí fue aprehendido. El Congreso local lo sentenció a muerte y fue ejecutado en el pueblo de Padilla el 19 de julio de 1824. Capítulo 5. El fusilamiento de un insurgente. La nueva república no estaba libre de peligros. Rusia, Austria, Prusia, Inglaterra y Francia se negaban a reconocer al país como independiente. La reconquista, por parte de España, de los territorios americanos era una amenaza seria y se consideraba a Iturbide como parte de esta amenaza. Así, el Congreso expidió un decreto declarándolo traidor y advirtió que si volvía a pisar territorio mexicano, se le sentenciaría a muerte. Sin embargo, algunos individuos desdeñaban la nueva constitución y el régimen republicano, al mismo tiempo que ponían sus esperanzas en el emperador exiliado. Se comunicaban con él y le aseguraban que el pueblo mexicano ansiaba su regreso debido al caos que reinaba desde su partida. Como ignoraba la condena que pesaba sobre él, Iturbide se dejó llevar por estos grupos y regresó al país. El 15 de julio de 1824 desembarcó en el puerto de Soto la Marina. Aunque no llevaba armas y solo iba acompañado por su familia, fue tomado prisionero. 4 días después, la letal sentencia se cumplió en Padilla, Tamaulipas. Capítulo 6. El Imperio Mexicano nace y muere. La Junta Provisional Gubernativa
Oficialmente establecida gracias a los tratados de Córdoba, no estaba facultada para gobernar por tiempo indefinido, solo debía hacerlo mientras llegaba el nuevo monarca. Como Fernando VII rechazó la corona mexicana, la Junta Provisional se vio obligada a encontrar una forma para organizar el país mientras se elegía al nuevo monarca. Con esto en mente, Agustín de Iturbide convocó a un Congreso Constituyente. Dicho órgano debió organizar de manera coherente los intereses de la nueva nación y darles forma a la Constitución. El edicto de noviembre de 1821 alentó a los mexicanos para que eligieran a sus representantes con el objeto de que crearan las leyes necesarias para el funcionamiento del país. Capítulo 7. Instauración del Congreso. El Congreso Constituyente comenzó sus labores el 24 de febrero de 1822. Contaba con 169 diputados. En un principio apoyó la figura de Iturbide, héroe de la independencia, como gobernante, tanto que el 19 de mayo fue nombrado emperador de México. No obstante, las relaciones entre Iturbide y el Congreso se enturbiaron. Al monarca le incomodaba que el Congreso tardara tanto en redactar la Constitución. Por otro lado, el Congreso estaba receloso de dar más poder al emperador en detrimento suyo. Esto culminó el 31 de octubre de 1822, cuando Iturbide disolvió el Congreso e instaló la Junta Instituyente. Los conflictos derivaron en los levantamientos de Santa Anna y en la traición de Echevarri. Agustín reinstituyó el Congreso, pero tuvo que renunciar a su trono y exiliarse. Capítulo 8. México se convierte en federación. El 7 de noviembre de 1823 se reinstaló el Congreso. El 19 de noviembre, Miguel Ramos Arizpe y otros emitieron el Acta Constitutiva, en donde se explicaban las razones por las cuales era imprescindible la Constitución mexicana. El acta fue aprobada el 31 de enero de 1824 y se convirtió en el primer antecedente de la Constitución. La Carta Magna, sancionada el 3 de octubre, tomó gran parte de sus contenidos del Acta Constitutiva. Después de la renuncia de Iturbide, los conflictos internos de la nación mexicana no terminaron. La fórmula del Imperio mexicano había fracasado y era necesaria una forma distinta de gobierno. En el Congreso se enfrentaron distintos modos de concebir al nuevo sistema gubernamental. Así, el nuevo sistema de gobierno de la nación se tornó en una república representativa federal. Capítulo 9. La primera Constitución republicana. La Constitución de 1824 decretó que la República Federal Mexicana constaba de 19 estados y 5 territorios. En noviembre se decretó la creación del Distrito Federal para albergar la sede de los poderes federales. El gobierno se dividió en 3 poderes. El ejecutivo recaería en el presidente y el vicepresidente, el legislativo en el Congreso y el judicial en la Suprema Corte de Justicia. El Congreso constaría de 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Esta división tenía el propósito de que nadie gozara de poder absoluto. Los acuerdos alcanzados para la creación de la Constitución de 1824 no fueron indestructibles. Con el fortalecimiento de las logias masónicas, las divisiones ideológicas se exacerbaron. Los federalistas se identificaron con la logia yorquina, mientras que los centralistas lo hicieron con la escocesa. En estas dicotomías se fraguó gran parte de los conflictos que azotaron la nación en los años venideros.